El dinero es lo que nos trae a esta conversación. Y me acompañan Ignacio del Castillo, que es director de formación del Instituto Juan de Mariana. También Alberto Venegas Lynch, que es presidente de la sección de Ciencia Económica de la Academia Nacional de Ciencias en Argentina. Y Osvaldo Schenone, que es miembro de la Academia Nacional de Ciencias Económicas de Argentina. Doctor Venegas Lynch, ¿por qué hacemos reflexiones filosóficas sobre el dinero? Si el dinero es algo que la gente anda entre la bolsa y gasta y distribuye, ¿por qué reflexiones filosóficas? Bueno, yo creo que a lo mejor decir reflexiones filosóficas suena un tanto etéreo y un tanto ambiguo, pero es importante ver cuál es el marco conceptual o el andamiaje conceptual que está atrás del dinero a los efectos de que la gente que está, como tú dices, que compra y que vende y que usa como medio común de intercambio el dinero, sepa cuáles son los riesgos que se corren y cuáles son los canales a explorar para rectificar algunas de las políticas monetarias que se usan habitualmente en estos países. Y doctor Schenone, en los últimos 100 años, ¿qué hemos aprendido del dinero y qué no deberíamos olvidar? Posiblemente el evento más notorio del último siglo es la internacionalización del dinero y cómo el dinero se ha transformado en un mecanismo de transmisión de inflación entre países. En los últimos 100 años hemos descubierto que el dinero que tanto nos atrae puede acarrear, cuando es mal administrado, como normalmente sucede por parte de los gobiernos, puede acarrear los males de la inflación que han sido tan pervasivos en estos últimos 100 años. ¿Cuál es la relación entre el dinero y la actividad bancaria? Pues la relación es que las promesas de pago que emiten los bancos son utilizadas generalmente como el dinero. Entonces se ha pasado de una situación en que el dinero era un metal, una situación muy antigua, a que las promesas de pago que emitían los bancos se han convertido en el circulante normal y habitual de la economía. Y esas promesas de pago que hacen los bancos a sus depositantes, a su vez están sostenidas por las promesas de pago que toda la economía les hace a los bancos. Con lo que para conocer el dinero tienes que conocer la banca, y para conocer los créditos de la banca tienes que conocer la economía, las finanzas públicas, y el tema se va complicando a un nivel excesivo, diría yo. Y cuando se habla de banca, doctor Venegas Lynch, cuando se habla de banca, ¿necesariamente se tiene que pensar en banca central? ¿Es posible el dinero sin banca central o sin un ente regulador? Bueno, ahí tú tocas un tema que me parece muy álgido y muy central, valga la redundancia, con el Banco Central. Una de las contribuciones más importantes de este Premio Nobel de Economía, Hayek, en su libro La privatización del dinero, mal traducido en algunas ediciones como la desnacionalización, lo que propone Hayek es la eliminación de la banca central. Esto no ha sido una cosa hecha primeramente por Hayek. Benjamin Klein lo hizo antes. Incluso algo poco conocido de Milton Friedman, él también ha elaborado en un libro que se llama Moneda y Desarrollo Económico, editado por el Ateneo en Buenos Aires, que son sus conferencias en Israel en 1973, en la página 55, y no estoy haciendo alarde porque esto lo digo todos los semestres, dice que el origen de la corrupción monetaria es cuando se establece el Banco Central. Porque la banca central, cualquiera sea el país en que se administre, y cualquiera sean las personas que sean miembros del directorio del Banco Central, solo pueden operar en uno de tres canales: decidir a qué tasa emitir, a qué tasa contraer o dejar igual la base monetaria. Cualquiera de las tres cosas que haga va a afectar los precios relativos como consecuencia de esta decisión. Y afectar los precios relativos quiere decir nada más y nada menos que alterar las señales, que son los únicos
códigos que tiene el mercado para operar. O sea, los operadores económicos se le están pasando señales falsas, están mal asignando recursos, por lo tanto está consumiendo capital y están bajando salarios en términos reales. Y quería agregarte también, Luis, que se ha hecho una elaboración en el sentido de decir, bueno, pero ¿qué tal si los banqueros centrales son independientes del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, del Secretario del Tesoro, de quien fuera? Bueno, entonces van a cometer independientemente ese error, porque si tienen la facultad del Banco Central están embretados entre esas tres decisiones, y cualquiera de esas tres decisiones va a afectar los precios relativos. O sea, una medida muy importante es la eliminación del Banco Central y la eliminación del curso legal. O sea, no obligar a la gente a utilizar una moneda para poder, igual que el cuento del lobo feroz, expropiarla mejor, digamos, ¿no? El doctor Esquenone, algo que mencionó el doctor Venegas Lynch me lleva a preguntar, ¿por qué es que los gobiernos se interesan tanto en proveer dinero, en ser los proveedores del dinero? Precisamente por las razones que daba Alberto, porque en la medida en que los gobiernos sean los proveedores exclusivos y monopólicos del dinero, eso les confiere un poder para confiscar no solo la propiedad de los ciudadanos, que pasan a ser súbditos, sino también su libertad individual, su libertad personal. O sea que este afán de los gobiernos por ser los exclusivos proveedores del dinero forma parte del mismo síndrome que viene desde las organizaciones primitivas, en que las autoridades quieren tener súbditos. Para la autoridad no es concebible el concepto de ciudadano. La autoridad lo que aspira es a tener un séquito de súbditos, no de ciudadanos que puedan oponérsele, que puedan destituirlos. La autoridad quiere continuar siendo autoridad, los gobiernos quieren perpetuarse. Y por eso necesitan súbditos sumisos, no ciudadanos que puedan destituirlos. Y en la medida en que el gobierno sea el único proveedor del dinero en una economía, el gobierno puede confiscar a través de medidas inflacionarias el patrimonio y eventualmente hasta inclusive la libertad individual de las personas. ¿Me permites agregar una cosa a lo que dice Osvaldo? Si tú consideras que el gobierno debe competir con otros proveedores de dinero, porque si fuera así, me parece que habría un peligro en potencia cuando el gobierno está compitiendo para proveer dinero. Yo creo que en la línea hayekiana es interesante sacar al gobierno por completo de la materia monetaria, que probablemente sea el espíritu de lo que estabas diciendo. Desde luego que un primer paso sería bueno sacar el monopolio del gobierno, pero siempre está el leviatán al acecho en esto, ¿no? Quería clarificar. No, yo estoy de acuerdo, Alberto, que en la medida que el gobierno siga participando, porque es el que detenta el poder público, cedido por los propios ciudadanos, lo va a terminar usando mal y no va a ser un competidor en igualdad de condiciones, va a ser siempre una competencia desleal. De manera que atarle las manos a esa institución creada por los ciudadanos para darse vuelta y traicionar a los ciudadanos, en ese procedimiento de impedir que esta traición suceda, lo ideal es que el gobierno no tenga el poder de emitir dinero. Claro. Ni siquiera compitiendo con... Porque yo no sé si José estará de acuerdo, pero en realidad cuando uno está hablando del dinero, es lo mismo que estar hablando de otras mercancías y la gente se pregunta, bueno, ¿cuál sería la cantidad óptima de dinero? Es lo mismo que preguntarse qué cantidad óptima de zanahorias hay en el mercado. Es la que la gente considera necesaria para abastecer la demanda, de manera que no es una cantidad fija, esto es fluctuante, y fluctuante también cuál es la mercancía dinero que la gente considera útil recurrir para sus transacciones financieras. El problema es que además el dinero está presente en todas las transacciones, frente a las zanahorias que están solo en unas, el dinero está omnipresente. Y sí, es desde luego un mito pensar que la gestión del dinero por el gobierno se hace en función del interés general, ¿no? Históricamente el gobierno siempre se ha apoderado del dinero pues para falsificarlo, para financiarse
redefinirlo para favorecer a determinados grupos que en determinado momento le apoyaban, pero nunca por un interés general de decir vamos a dar una buena moneda a la sociedad. Nunca sería posible imaginarse que el gobierno puede confiscar el patrimonio y la libertad individual de los ciudadanos y transformarlos en súbditos manipulando las zanahorias. Claro. Pero sí puede hacerlo manipulando el dinero, porque el dinero interviene en todas las transacciones. Claro, mi ejemplo de la zanahoria se refiere a que no hay una diferencia en cuanto a la cantidad, esta preocupación, ¿qué va a ser moneda y qué cantidad va a haber? Es lo mismo que preguntarse respecto de otros bienes y servicios. Entonces, este mito de la independencia de la banca central, incluso se ha dicho, bueno, pero ¿qué tal si hacemos el supuesto que los banqueros centrales tienen la bola de cristal y ponen el tipo de dinero y la cantidad de dinero en el mismo tipo de dinero y la misma cantidad que la gente hubiera requerido? Entonces la pregunta es ¿para qué se metió? Si va a ser lo mismo que la gente reclama. Y además, la única forma de saber lo que la gente reclama es dejarla que opere. Bueno, dado que si el gobierno es el emisor, si el gobierno es el que da el dinero y lo provee, ¿qué tal si les impedimos financiar sus aventuras de gasto? ¿Qué tal si les impedimos emitir moneda aceleradamente o sin ningún tipo de freno? ¿Es acaso verdad que podemos, digamos, atarle las manos al loco para evitar que cometa locuras con la emisión de dinero o con el control de los ciudadanos? Bueno, eso es una buena pregunta y la respuesta es lamentablemente no. Ni siquiera privándolo de la potestad de emitir podemos estar seguros que el gobierno no se va a embarcar en estas aventuras de gasto. Una experiencia reciente en mi propio país, cuando la inflación en Argentina a fines de la década de los años 80 superó el 10 o 15% mensual, para llegar a tasas de inflación que eran casi del 1% diario, entonces efectivamente se adoptó un plan que le hacía más difícil al gobierno emitir dinero. De hecho, a fines de la década de los 90, 10 años más tarde, la tasa de inflación, gracias a este plan, que fue bastante exitoso en cuanto a bajar la inflación, la tasa de inflación bajó en Argentina a algo así como el 1% anual, de ser el 1% diario al 1% anual. Todos podríamos haber dicho, entonces, encandilados por este resultado, ¡qué bien! Han conseguido maniatar al loco, como decía recién Luis. Bueno, pues nada de eso sucedió, porque el loco siguió haciendo locuras a través de un endeudamiento excesivo. El endeudamiento del sector público llegó a ser, el acumulado de deuda del sector público llegó a ser más que el PBI de Argentina. Entonces llegó un momento en que el gobierno, consciente de que no iba a poder pagar, simplemente usando la potestad soberana, declaró el default y anunció a los acreedores externos e internos, ¿saben qué? Gracias por todo lo que me prestaron, no pienso devolverles ni un céntimo. Y por supuesto el plan estalló por los aires. Y la tasa de inflación en este momento en Argentina vuelve a ser del 3 o 4% mensual y encaminándose otra vez pronto al 1% diario que había a fines de los años 80. De manera que no es tan fácil limitar estos afanes gastadores y perturbadores de la actividad económica decente por parte del gobierno. No es tan fácil, no alcanza con limitarle la potestad de emitir dinero. Porque cuando el gobierno declara el default y cae en cesación de pagos, no cae de una manera elegante y fina, desmoronándose él solo, cae pataleando y volteando en su caída a todo el sector privado que tenía que cobrarle al gobierno para continuar con la cadena de pagos. O sea, desbarata todo cuando el loco se desbarata. Y los costos entonces pueden terminar siendo igualmente enormes que si el gobierno hubiera, digamos, el problema no es condición posiblemente
necesaria que el gobierno no pueda continuar emitiendo dinero y siendo el proveedor exclusivo de dinero. Pero no es condición suficiente para que el loco quede maniatado. Porque puede seguir haciendo sus locuras a través del endeudamiento excesivo. ¿Y por qué le prestan la banca internacional, el mercado mundial de capitales? Bueno, porque es un gobierno y todos aspiran a tener la rapidez de haber prestado a tasa alta, porque cuando tú le prestas a un insolvente, prestas a tasa alta, todos aspiran a tener la rapidez de cobrar y sacar la mano del cajero antes que la rejilla del cajero caiga como una guillotina y te corte los dedos. Por eso todos prestan al loco, porque la tasa es buena y todos creen que pueden sacar la mano antes que caiga la rejilla de la ventanilla. Yo creo que es muy interesante esto que dice Osvaldo, y tal vez para los que nos están escuchando convenga extender esta ilustración para ver la que hace Osvaldo, que no es simplemente el caso de un país en bancarrota como es el caso argentino, sino en el baluarte del mundo libre, en Estados Unidos, y aconsejado por prominentes economistas, incluso lo vuelvo a citar a Milton Friedman, William Simon y otros, habían denominado la técnica esta starve the beast, o sea, hambriar a la bestia, y era ocuparse de reducir y reducir impuestos. Luego, con esa técnica se conjeturaba que el Leviatán, el aparato estatal, se iba a ver obligado a restringirse. Pero como dijo muy bien Osvaldo, en el caso argentino, se repitió en el caso de Estados Unidos con un endeudamiento feroz. Bush, el segundo Bush, tuvo que pedir 5 veces autorización al Congreso para aumentar el tope del endeudamiento, que era el 5% del Producto Bruto, y ahora está en el 13% del Producto Bruto con la administración Obama. El déficit fiscal, quiero decir, es el 13% y era el 5%. Ahora el endeudamiento en Estados Unidos es el 93% del Producto Bruto. Es casi un caso de Grecia, digamos, en Estados Unidos. Ahora, yo creo que sería interesante, no sé qué les parece a ustedes, rever el consejo de Jefferson. Jefferson, que estaba en París cuando se promulgó la Constitución de Estados Unidos, cuando la vio dijo, si yo pudiera agregar una enmienda adicional, diría que al gobierno federal hay que prohibirle el endeudamiento, no limitarlo, prohibirle. ¿Por qué? Porque es un procedimiento absolutamente incompatible con la democracia, puesto que se está comprometiendo el patrimonio de futuras generaciones que ni siquiera han participado en el proceso electoral para elegir al gobernante que contrajo la deuda. Entonces, no se trata de analizar el endeudamiento como se analiza en el sector privado. Vamos a ver cuál es el retorno sobre la inversión. No hay inversión en el sector público, es siempre gasto. Entonces, el tema de obligar al gobierno a que se maneje con recursos presentes y no con deuda. Entonces, si se le saca el poder de meterse en cuestiones monetarias y se le saca el poder del endeudamiento, estaría más limitado, lo cual no quiere decir que se haya solucionado el problema. Atrás de esto, y esto sería mucho más largo de debatir, viene lo que podríamos bautizar como el síndrome Hobbes, es decir, revisar esos argumentos de los bienes públicos, de las externalidades, de los dilemas del prisionero, para ver otros campos de acción. Pero digamos, en esta instancia del proceso evolutivo, donde ni siquiera hemos entendido todavía que es inconveniente el precio máximo, no podemos construir el techo antes de construir los cimientos. Entonces, para referirnos a los cimientos, me parece que es importante el tema del endeudamiento y el tema de sacarlo por completo del negocio monetario. Y yo diría bancario. Esto es, ahí viene otro debate, ¿no? Que hace 50 años que existe entre los economistas. Sí, el free banking, y uso la palabra inglesa porque en español banca libre tiene otra connotación de libertad de entrada y salida, en fin. El free banking
o la reserva total, pero no el régimen fraccional manipulado por el Banco Central, que hace que la banca esté permanentemente en un estado de quiebra y dependa de cambios abruptos o no en la demanda de dinero, o crisis para mostrar la insolvencia del sistema bancario. Y la gente dice, bueno, harán menores negocios. Bueno, puede ser que hagan menos negocios, pero hay que tener en cuenta que los bancos son para la gente, no la gente para los bancos. Hemos mencionado el tema de América del Sur y Estados Unidos. ¿Cómo es la situación en Europa? No, quería comentar más? precisamente en relación con Europa que se dio un modelo que a través del Tratado de Maastricht se maniató bastante al Estado porque tenía que cuadrar sus cuentas, se le exigían una serie de un déficit prácticamente inferior al 3%, no superar la deuda sobre el PIB el 60% y una serie de requisitos en los cuales las finanzas públicas quedaban bastante bien cuadradas en una época de bonanza económica. Por otra parte, se dio una autonomía al Banco Central de que no podía monetizar la deuda pública. Y sin embargo, todavía los gobernantes tenían una última arma, que era forzar la bajada de tipos de interés del Banco Central. De esa forma se financiaba todo el sector privado a tipos muy baratos, se generaba un boom artificial en la economía, ese boom artificial en la economía generaba empleos, generaba beneficios, el Estado era rico, podía meterse a gastar, inflaba la economía de una determinada forma, de una forma muy, digamos, muy circular, no directamente la burda financiación del Estado. Y ocurrió que en el momento en que esos tipos de interés no pudieron mantenerse tan bajos, el endeudamiento de las familias, el endeudamiento de las empresas llegó al límite y hubo dudas de pagos, apareció la crisis económica, cayeron brutalmente los ingresos fiscales, apareció el desempleo y las cuentas públicas que parecían estar muy cuadradas no lo estaban tanto. De hecho, han aparecido en Grecia un 10% de... Con lo que, cuando parecíamos que en Europa, más allá de lo que se hizo en Argentina, más allá de lo que se hizo en Estados Unidos, se había atado al Estado exigiéndole cuadrar cuentas, nos dimos cuenta que solo se las estaba cuadrando en bonanza económica. Y cuando al Banco Central se le impidió prestar al Estado, lo que se le dejó fue prestar artificialmente barato al sector privado. Y además se forzó, en concreto fue Duisenberg, cuando Alemania y Francia estaban en estancamiento económico a través de la presión de los ministros de Economía socialistas, a que bajasen los tipos de interés artificialmente y de esa forma se generó una inflación, pero fue una inflación de crédito capitalista que no se notó tanto en los precios, pero que al final revirtió, con lo que es prácticamente imposible que de una forma u otra no nos cause los estragos, ¿no? Uy, esto es muy desesperanzador porque parecería que no hay forma de encadenar a la bestia. Bueno, es una lucha que viene desde siglos, lo de encadenar a la bestia, pero yo creo que en cuanto a la comprensión de estas ideas, si bien es cierto estamos en un desbarajuste fenomenal en el mundo, paradójicamente hay un aumento, lo comentábamos con José cuando veníamos acá, un aumento en think tanks, en instituciones, en cátedras, en libros, en ensayos, que están en una dirección, me parece, correcta para ser optimista en esto y ver que hay una digestión más acabada de estos temas que son sumamente delicados, de luego, ¿no? Porque se ha atribuido estas crisis, la última, la anterior y la inmediatamente anterior, y empezando por la crisis del 30, al capitalismo, cuando en realidad es ausencia de capitalismo. Digamos, ahora, por ejemplo, en Estados Unidos hay 75.000 páginas anuales de regulaciones financieras y bancarias, con 39.000 funcionarios federales full time con esto. Incluso las calificadoras de riesgo tienen que calificar según los criterios de los burócratas. No es un mercado abierto. O sea, al no ser un mercado abierto, se le está otorgando monopolios a ciertas calificadoras para que otorguen AAA a algunas instituciones que no merecen por su solvencia patrimonial. De modo que es responsabilidad de las regulaciones. Y me parece a mí, y creo que va a haber coincidencia en esta mesa, que lo que inició el equipo Bush-Paulson del salvataje es una de las inmoralidades más fenomenales de la historia económica. Esto es arrancarle recursos
a la gente que no tiene poder de lobby para entregárselos a gente que está ante las cámaras de televisión con poder de lobby, con un riesgo moral fenomenal y un estímulo para que sigan cometiendo irresponsabilidades o ser instituciones ineptas que deberían de haber quebrado. Y una de las partes medular del aspecto de la tesis capitalista es que, según el cuadro de resultados, los individuos que no dan en la tecla con las preferencias del consumidor deberían de estar en rojo y quebrar, como se hizo con Lehman Brothers, que era $680.000 millones su activo, y se dieron de baja los activos tóxicos y se colocaron en el mercado, y la gente, que eran 20 y pico de mil funcionarios, se recolocaron en el mercado. Pero ahora el Wall Street Journal acaba de publicar una serie mostrando los quebrantos en Estados Unidos, cómo han aumentado como consecuencia de estos salvatajes, porque la gente dice que lo financia el Estado como si los recursos vinieran de Marte. Esto me lleva a la idea de los precios como esos mensajeros que nos dan la información necesaria para colocar recursos, lo que se conoce como cálculo económico. Doctor Esquenone, ¿usted nos podría contar un poco acerca de esa función de los precios? Bueno, esa función de los precios es precisamente la que desaparece cuando hay inflación, cuando se pervierte la moneda. Porque cuando un empresario ve que el precio de lo que él vende sube, él dice: tengo que producir más, esto es un buen negocio. Él no tiene por qué ser consciente que está subiendo junto con todos los demás precios y que posiblemente su precio ni siquiera está subiendo comparado con los demás. Lo mismo le pasa al consumidor, que va a comprar y dice: uy, qué caro que está esto, voy a comprar otra cosa. Pero si hay inflación, todo está caro. Entonces, el precio como transmisor de información se ve interceptado cuando hay un proceso generalizado de inflación. Porque no todos los precios suben a la misma tasa. La inflación es una cosa prolija en donde todo sube al 3,2% por unidad de tiempo, por periodo. Algunos suben más, otros suben menos. Y nadie sabe si el mío está subiendo más, está subiendo menos. Se crea una confusión en donde la información que dan los precios deja de ser veraz. Y entonces has destruido el sistema de información más sofisticado, más barato, que conoce la humanidad, que es el sistema de información de los precios. Eso es lo que destruye la inflación. Y esto que quisiera tomar esto que también dijo Osvaldo recién, porque este es uno de los errores más generalizados en economía, el definir la inflación como el aumento general de precios, entendiendo por general uniforme. Y como bien dijo Osvaldo recién, el efecto de la inflación es la distorsión en los precios relativos, porque si fuera uniforme y el salario es un precio, no importa que la inflación sea del 50% semanal o diario, tendremos que llevar el dinero en carretillas, tenemos que corregir los dígitos en la máquina de calcular o los libros, las columnas contables, pero no hay tal cosa como el desequilibrio entre precios e ingresos, que se produce debido a que el movimiento de los precios es dispar. Ese es el efecto central de la inflación y el efecto dañino, y como decía también Osvaldo, el efecto que desarticula esta posibilidad de captar información fraccionada y dispersa, donde el hombre que está en el spot es el que conoce lo que está haciendo, y a veces es, como decía Michael Polanyi, un conocimiento tácito que no puede articular, pero que se transmite a través del sistema de precios. Yo no sé si ustedes han visto en televisión, hace no mucho tiempo, John Stossel, este periodista, hacía la ilustración con un campo. Es decir, llega un agrimensor, calcula los espacios, después viene el alambrador. Imaginémonos todas las cartas de crédito, todos los transportes, las maquinarias, solo en la empresa del alambre, para no decir nada en los postes, la tala, pues son proyectos a 30 años, y después la ganadería, y los fertilizantes, y los pesticidas, y los tractores. Imaginemos horizontal y verticalmente, son millones de personas, y nadie está pensando en el trozo de carne envuelto en celofán que está en la góndola.
pero todos están operando a través de este sistema de información para lograr ese objetivo y para que el consumidor llegue al supermercado y tenga eso a su disposición. De manera que cuando viene los Moreno, Guillermo Moreno es el secretario de Comercio argentino, que pretende dirigir y planificar la economía, es una demostración de presunción del conocimiento y de pretender concentrar ignorancia en lugar de esta dispersión de información que ocurre a través del mecanismo de precios. Y ya hemos estado explorando bastantes de las desventajas y los peligros que trae el dinero como promesa, vis a vis el dinero como metal, como que ya había mencionado el doctor del Castillo. ¿Qué posibilidades hay de regresar al dinero como metal? ¿Qué posibilidades hay de volver a apreciar el dinero como metal? Bien, bueno, esa sería una decisión que creo que centralizadamente desde un gobierno no sería viable. Sería más una cuestión de que la propia competencia fuese ganando ámbitos y espacios de libertad con un dinero alternativo metálico, y que eventualmente el dinero basado en papel, deuda inconvertible o deuda impagada, acabase desapareciendo, porque así es como surgió originariamente, y ese proceso de descubrimiento institucional fue cercenado cuando el gobierno sustituyó su deuda impagada por ese metal. Entonces, yo creo que el mercado sí tendría que elegir algo parecido a ello, porque es el dinero que más sano y que más, como forma institucional, mejor cumple las demandas de la sociedad. Pero es una cuestión que creo que no podemos aventurar. Sería más una cuestión de dejar que se volviese a generar esa posibilidad. Claro, yo quiero tomar eso de dejar que se genere esa posibilidad, porque en los trabajos que tenemos en este seminario que empieza mañana, Hayek dice que si se trata del gobierno, el mejor sistema es el régimen del patrón oro. Pero, como ha dicho Osvaldo, las garras del Leviatán están siempre atentas para invadir espacios privados, y ha habido larga experiencia que hicieron los gobiernos cuando administraban el patrón oro. De manera que si es el oro, si es el platino, si es la plata, si es una canasta de monedas, es algo que tiene que estar abierto a la competencia, que la gente tiene que poder decidir cuáles son los activos que van a usar para sus transacciones. Lo único que sí podemos decir, que si todo es moneda, no hay moneda. En la historia monetaria, en la parte abierta de la historia monetaria, se ha elegido una o dos o tres mercancías, digamos, compitiendo en el mercado. Digamos, como sabemos, en la historia es el tabaco en la Virginia colonial, la sal, el cobre, en fin. El chocolate en Centroamérica. El chocolate en Centroamérica, el cacao. Bueno, todo eso fue desbancado, si se quiere, por el oro, por las ventajas intrínsecas que tiene, pero que sea el mercado. Cuando se dice el mercado, a lo mejor los economistas pecamos en exceso de usar esa sobresimplificación del mercado. Lo que estamos diciendo es la gente. Cuando alguien dice, no, pero ustedes son fanáticos del mercado, bueno, hay que sustituirlo por fanático, por la decisión de la gente en el plebiscito diario de comprar y abstenerse de comprar. Robert Nozick, que murió de cáncer hace poco, era director del Departamento de Filosofía de Harvard, él dice, yo nunca entendí en realidad este asunto de la redistribución de ingresos, porque el político piensa volver a distribuir lo que ya distribuyó pacíficamente la gente en el supermercado, comprando tomates y comprando zanahorias y comprando lo que fuera. Entonces, ya lo asignó, lo vuelve a reasignar por la fuerza, y como los recursos son escasos, digamos, está derrochando capital y se está perjudicando a la gente que más necesita. ¿Qué ideas nuevas hay en el mundo de la moneda y el dinero? ¿Hay alguien proponiendo novedades que no sean el metal, que no sean las promesas? Leland Yeager propuso hace
menos de un cuarto de siglo, esta separación, pero esto ya me parece que es un poco demasiado técnico, separar la unidad de cuenta del medio de pago, porque eso es lo que es el dinero, es unidad de cuenta y es medio de pago. Y entonces la novedad metodológica, que no ha sido adoptada en ningún país del mundo y está todavía en discusión en los ámbitos académicos, es separar que el dinero como medio de pago deje de existir físicamente. No puede haber un gobierno que emita porque no existe. No puede emitir lo que no existe. Y que la única función de un gobierno fuera definir la unidad, la unidad de cuenta. Y entonces, en lugar de decir que las cosas valen $100 o pesos o quetzales, vale 100 unidades de cuenta. Y la unidad de cuenta es algo que elige cada banco, cada casa de cambio, y para evitar la proliferación de unidades de cuenta, puede el gobierno, a lo sumo, tener la potestad de definir la unidad de cuenta. Una unidad de cuenta son 32 kilos de acero, más 43 kilos de zinc, más 12 kilos de trigo. Eso es una unidad de cuenta. Eso vale lo que valga en cada momento el zinc, el acero y el trigo. Y entonces, cuando uno dice este cuaderno vale una unidad de cuenta, bueno, vale, si uno quisiera ir al ente emisor de los papelitos y decirle, yo no quiero esta unidad de cuenta que usted me dio, bueno, perfecto, pasa más tarde y te lleva los 32 kilos de acero, no sé cuánto de trigo, y ahora, como eso no sería muy práctico, nadie va a querer andar acarreando esos elementos físicos, pero lo cierto es que la moneda, tal como la conocemos, la propuesta más novedosa y más reciente, como te digo, menos de un cuarto de siglo, es separar la unidad de cuenta y el medio de pago. El medio de pago deja de ser emitido por el gobierno lo único que hace es definir la unidad de cuenta, y en términos de esa unidad de cuenta es que las cosas se expresan. El valor de las cosas se expresa en términos de la unidad de cuenta. Es un asunto técnico, no es un asunto fácil de entender en 2 palabras, ni de explicar, pero es una cosa que vale la pena explorar. Ahora, tú decías novedades, ¿no? Yo personalmente creo que después de haber tenido al gobierno como administrador del dinero desde que apareció el hombre sobre la tierra, creo que una novedad es quebrar esta vaca sagrada. Y es una novedad la propuesta de Hayek, y es una novedad todos los seguidores y discípulos de Hayek en cuanto a sacar por completo al gobierno del dinero y el crédito. Y esta propuesta de Jäger u otras que compitan en el mercado, que no se asignen o se arroguen la posibilidad de establecer esa medida. Ahora, por otra parte, quiero decir que tampoco tenemos que estar desesperados por novedades. Yo me acuerdo de Pascal Salán, expresidente de la Montpellerin, en una reunión en Chile, donde él, al subir al podium, dijo, no sé si ser novedoso y original o decir la verdad. Tampoco es cuestión de forzarse por esto, pero me parece que es de interés y es capital, y Hayek dice, esperemos que no se demoren 200 años más para darse cuenta que la unión del dinero y el gobierno es solo para expropiar a los contribuyentes. Se demoraron 200 años en separar la Iglesia del Estado, con todas las matanzas, las torturas y las mutilaciones en nombre de la bondad, la misericordia y de Dios en las guerras santas y guerras religiosas. Que no se haga lo mismo con la moneda y el aparato estatal. En Europa, ¿cuál es la...? No, con respecto a esto, yo creo que precisamente una de las novedades que sufrimos este siglo fue el cambiar la institución del dinero de las finalidades que históricamente había venido jugando a otras distintas. O sea, el dinero surge en la sociedad y lo eligen las personas por 2 o 3 razones fundamentales, que es separar el acto de vender del acto de comprar, tener un depósito de valor en el cual poder comprar en cualquier momento, descargar tu riqueza sin sufrir pérdida, y a partir de ahí poder empezar el cálculo económico, ir y llevar a cabo transacciones dilatadas en el tiempo, etc. Hay un determinado momento en que los ideólogos de la moneda piensan que estas instituciones que juega el dinero deben ser otras. El dinero debe servir para financiar el gasto del Estado,
el dinero debe servir para poder financiar la inversión sin que haya ahorro, el dinero debe servir para facilitar el pago de las deudas de forma que estas no sean muy onerosas, entonces se va redefiniendo el dinero y la gente que ha invertido tiene fácil devolver las deudas, o bien el dinero que había sido la herramienta en la cual se expresaba el consumidor soberano de poder comprar o no comprar y de esa forma eliminar a los productores más ineficientes, pues que sea una forma de facilitar la descarga de los productores que de otra forma no pueden, entonces se va envileciendo la moneda, es toda la idea de Keynes. Entonces el dinero se configura como una nueva institución que juega todos esos papeles: financiar un Estado que no tiene otras formas de financiación, facilitar la inversión sin que haya ahorro, facilitar el pago de las deudas de los insolventes o facilitar la descarga de producción ineficiente. Entonces yo creo que hay que volver, y eso causa una producción en la cual unos trastornos en los cuales el consumidor ha dejado de ser soberano, ha sido imposible el cálculo económico, el gobierno se ha hipertrofiado, y se trata de devolverle el dinero a la sociedad y que la gente pueda efectivamente decidir si compra o no compra, decidir separar la compra de la venta, ponerse a hacer transacciones dilatadas en el tiempo con seguridad jurídica de que le devolverán lo que es suyo, etc. Y pienso que la gran idea novedosa es recuperar el dinero como institución que cumplía esas funciones y no otras. Claro, lo novedoso sería volver a hacer lo original. Claro, exactamente. Y después hay esto, el asunto de la soberanía. Este mito en torno al dinero soberano, que refleja algo que está en la identidad de la gente que vive en esa zona. Por eso es tan interesante la propuesta de Hayek, porque a nadie se le ocurre hablar de cuál será la nacionalidad de la carne o de la zanahoria. Esto es, otra vez, una mercancía que se utiliza como medio de intercambio que no tiene nacionalidad. A lo mejor puede ser que estemos viviendo un periodo en el que todas estas inestabilidades, la desconfianza en la moneda, la crisis, la desconfianza en la política, nos lleven también hacia una definición de un cambio del paradigma del Estado-Nación. ¿Es posible ese escenario? Ahora, hay una paradoja ahí, ¿no? Es muy cierto la línea que interpreto estás poniendo, ¿no? De barrer con las trabas aduaneras, pero al mismo tiempo hay otro riesgo simultáneo, y es el que está promoviendo ahora desde Estados Unidos algunas entidades y las Naciones Unidas, y es el gobierno universal. Porque desde mi perspectiva, no sé la opinión de Osvaldo y de José, la única razón por la cual se justifican naciones o jurisdicciones territoriales es para que un gobierno universal no tenga el monopolio del poder frente a cuyos desvaríos no hay defensa. Entonces, dentro de la nación se fracciona a su vez en provincias o en estados y se fracciona en municipalidades. El tema de esas competencias de gobiernos con todas las limitaciones y los problemas que tienen hacen frente a esto. Lo cual no quiere decir que en el comercio, cuando uno está hablando de lapiceras, uno no está diciendo, está pensando en la nacionalidad de la lapicera. Esto de evitar los riesgos de un gobierno universal no se justifica para nada las culturas alambradas, las fronteras, las restricciones al comercio, que son básicamente beneficios de varones feudales disfrazados de empresarios y que perjudican enormemente al consumidor. Esto es una de las coincidencias que hay, salvo algunos personajes como Aldo Ferrer, que el título de su libro demuestra su tesis Vivir con lo nuestro. Algunas de esas tesis, a mi juicio, muy cavernarias, pero en general los economistas consideran que la apertura del comercio produce resultados sumamente beneficiosos, lo cual no quiere decir que se barra con las jurisdicciones nacionales. Pero hay alguna literatura sobre esto del Estado-Nación y todo esto que está ahora apareciendo. Los economistas con mejor sentido del humor en Argentina inmediatamente reaccionaron al título del libro de Aldo Ferrer, Vivir con lo nuestro, diciendo es la mejor manera de morir con lo opuesto. Está bien. Está bien, sí. Pues con esta nota de humor terminamos este diálogo. Muchas gracias a ustedes por compartir estas ideas con nosotros y a ustedes también. Muchas gracias. Gracias, Luis.